todo se compone porque ya está en el estudio María Elena Morera. Causa en común, you remember, María Elena Morera. Bueno, aquí está con nosotros. Hola, María Elena. Buenos días, Broso. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y además estar aquí en un ambiente relajado que hace falta estas mañanas, ¿no? Sí, María Elena. Hemos estado haciendo un ejercicio de no caer, no ser rehenes del ánimo que está reinando ahora en el país. La incertidumbre, la molestia, la rijosidad que se está viviendo. Entonces nosotros hemos decidido, desde luego, conservar nuestro palco de privilegio donde todo se puede ver, pero no caer, no caer en esta desazón que se siente, porque nuestro tiempo pues sí debe ser precioso. Y tú ya sabes que este juego dura muy poco. Todo pasa, absolutamente todo pasa. Y entonces tenemos que recuperarnos para poder ver, a lo mejor con ojos más frescos, a lo mejor con un ánimo más templado, si tú quieres, para no estar recibiendo todo como bofetones todos los días, porque no es agradable. Y por eso decidí invitarte hoy, porque justamente contigo podía yo tener este tenor de plática a propósito de la inquina, de la pequeña ferocidad con la que ha tomado Andrés Manuel a la sociedad civil, y no solamente Andrés Manuel, sino también sus fuerzas vivas en el Congreso, donde hemos visto que han despreciado las mejores opiniones, los mejores diagnósticos en casos de la Guardia Nacional. Creo que no ha habido mejor diagnóstico que el que ha dado la sociedad civil a propósito de los riesgos de la militarización del país. También han sido despreciados esos puntos de vista, evidentemente, y esto parece ser como un ambiente, ¿no? Sí, por eso es que está bien estar esta mañana aquí contigo en un ambiente positivo, porque sí creemos que el presidente, con sus menciones de descalificación a las organizaciones de la sociedad civil, crea violencia. Sí. ¿No? Y puede crear hasta linchamientos, porque él lo puede interpretar de una manera y dice una cosa, pero sus huestes, ¿no?, opinan otra, o piensan que les está mandando un mensaje de que ahora sí linchen a los defensores de derechos humanos o los defensores de víctimas, a las organizaciones, ¿no? Porque pone como este halo de que todas son malas, ¿no? Todas corruptas, cuando es una gran mentira. O sea, yo no dudo que haya problemas de corrupción en las guarderías, en las organizaciones, como lo hay en Pemex, como lo hay en los gobiernos, pero eso no significa que toda la sociedad civil sea mala, y por el contrario, lo que deberían de hacer es poner más controles, por supuesto, pero cuando vas a descalificar, me parece que tienes que tener los argumentos en la mano, la investigación en la mano, y entonces salir y descalificar directamente. Pero no puedes pasarte la vida descalificando a las organizaciones, ¿no? Y además sin conocerlas. Yo creo que a Andrés Manuel le falta un baño de sociedad civil para que sepa realmente lo que aportamos al país, qué hacemos, cómo lo hacemos. Parece que él no tuviera la obligación y la responsabilidad de sustentar sus dichos. Todos los demás sí, pero él no. Entonces no dices, espérate, compadre, no. Está muy bien que tengas ese piso de apoyo enorme y estupendo, inédito para un presidente mexicano. ¡Qué bueno! Pero eso no te da una capa de impunidad, porque además nos acordamos muy bien. Acuérdate, bueno, y tú lo sabes, hay muchos años que nos contemplan en este país, y nos acordamos muy bien cuando era opositor Andrés Manuel, y de pronto un periodista o un medio caía de su gracia y le echaba a andar a la gente. Y muchos nos reunimos muchas mañanas para contar y competir a ver cuántas mentadas de madre nos habían llegado al correo, o a quién habían perseguido en alguna calle de esta zona, porque lo vieron caminar y dijeron, sobre él, cabrón. Claro, porque provoca linchamiento, ¿no? Además hay una gran asimetría en el poder, ¿no? Él tiene todos los micrófonos, todo el poder. El micrófono del país, tiene todo el poder y nos está todo el tiempo descalificando, además sin ninguna razón, ¿no? Porque decía él en una de las últimas entrevistas que nos descalificó, porque este mes nos ha dedicado como 6 conferencias de prensa. Sí, porque la Guardia Nacional duele. Exactamente. Entonces,
él decía en una de las últimas conferencias de prensa, dijo que la sociedad civil solo ponía trabas, que solo hacía diagnósticos, que no transformaba. A nosotros no nos toca transformar, le toca al gobierno, ¿no? A nosotros nos toca criticar, hacer diagnósticos, hacer propuestas, pero quienes tienen que transformar son ellos. Entonces, me parece que en lugar de estar todo el tiempo criticando, nos podría sumar, ¿no? Nos puede sumar porque nosotros efectivamente sí traemos diagnósticos, sí traemos propuestas y que además le pueden servir, como le han servido a todos los gobiernos. Andrés es muy especial y eso lo sabes tú y lo sabemos todos. Desde hace mucho tiempo es muy especial. Entonces parece que en esta cosa de la sociedad civil está su canica, está viajando. De un lado, la sociedad civil está usurpando la figura del pueblo. Pero la sociedad civil... ¿crees? No, es lo que él, es lo que él cree, dice. ¿no? Es Pero lo que no él es cree. así. Es lo que él cree. La sociedad civil, o sea, porque él lo dijo textual. La sociedad civil era el pueblo. Sí, y ya dejó de ser. Ya el pueblo ya no es lo que debía ser porque la sociedad civil está usurpando ese lugar. Del otro lado, o sea, donde viaja la canica también, no hay gente de izquierda en la sociedad civil. Entonces, ¿cómo? Él no conoce. Él no conoce. Y si él no conoce, no hay. Y nos chingamos, porque él no conoce. Entonces, más bien la sociedad civil está invadida por el conservadurismo. Pareciera... ¿Quién sabe qué significa pareciera eso, ¿no? que no vivió Andrés en el país desde el 85. Sí, porque además yo creo que somos plurales, ¿no? En sociedad civil hay de todo, me parece, no solamente en el trabajo, ¿no? Porque si te pones a ver, de las 41,000 organizaciones que hay de sociedad civil, hay unas que se dedican a atender personas de la tercera edad, niños, educación, política pública en seguridad, atender a víctimas, o sea, la gama es enorme y las preferencias políticas y sociales pues también son enormes porque somos parte del pueblo de México. Pero ¿te parece que a él le queda claro, y así lo podemos ver en la historia, que los únicos que podrían ser afectados por la sociedad civil organizada sería el poder? ¿Por qué? Porque la sociedad civil se une y se organiza para hacer cosas que no hace el Estado. Claro, ocupamos espacios donde el Estado no los ocupa, ¿no? Exactamente. Claro. Aquí entonces parecería una amenaza. ¿Por qué? Como filtra las cosas Andrés Manuel. Entonces ustedes quieren hacerme quedar mal, que yo me vea mal, porque ustedes van a poner, me van a restregar en la cara todo lo que el Estado no puede hacer, y el Estado se mueva. Pues sí, esa puede ser una razón, ¿no? Pero pues mira, yo más bien le haría una invitación a que conozca lo que hace la sociedad civil, ¿no? A que deje de descalificarnos en lo general, ¿no? Y se dediquen a sacar realmente los programas de política pública que tienen que sacar, porque por ejemplo en el tema de seguridad salió el otro día un documento del Plan de Seguridad y Paz que, o sea, mezclan ideología, hablan de moral, ¿no? Hablan del neoliberalismo. Sí, es un licuado. Sí, y no hay realmente una propuesta seria de lo que va a ser la política de seguridad en el país. Entonces, por eso es la confusión tan grande con la Guardia Nacional, porque no tenemos la política de prevención, no sabemos qué va a pasar con las policías del país porque les están quitando recursos. La Policía Federal la quieren desaparecer para formar la Guardia. Quieren hacer una Guardia Militar cuando los militares no les tocan tareas de seguridad pública. Del tema de justicia ni siquiera hablan, ¿no? La Fiscalía no tiene ni recursos para el periodo de transición. Las fiscalías locales están completamente destrozadas. Y ya no hablemos del sistema penitenciario que ni siquiera lo han tocado y es una bomba de tiempo. Pero ya las Islas Marías va a ser la isla de la fantasía. La isla de la fantasía, sí. Fíjate que esa era una idea desde hace años de un secretario que hubo de Seguridad Pública, ¿no? Que decía que por qué Islas Marías era un penal, que tenía que ser un centro de recreación. Entonces yo creo que de ahí retoman la idea, ¿no? Y ahorita es verdad que Islas Marías tiene muy pocos habitantes, hay alrededor de 600 personas en Islas Marías, pero ahora que ya aprobaron
todos estos catálogos de delitos de prisión preventiva, pues la van a necesitar, porque ¿a dónde van a meter a tanta gente? Porque a lo mejor ya se la prometió al ejército para que haga un resort. Bueno, también puede ser, ¿no? En Sí. en esto que quieren convertir al ejército en empresarios, lo cual es súper arriesgado, ¿no? Porque nosotros creemos que al ejército lo tenemos que mantener con mucho más recursos, desde luego, pero los recursos deben de ser del Estado mexicano, no de negocios, porque entonces los vas a corromper. Al final del día, los corrompes. Pero además, fíjate que así como estamos tocando el tema de la sociedad civil, entre comillas, es un símbolo con el que hay que pelearse. Él está escogiendo símbolos, como las Islas Marías. Claro, como el avión presidencial. El avión presidencial. ¿No? Santa Lucía. Sí. ¿Por qué? Porque el ejército va a hacer el aeropuerto y lo va a administrar. Algo que nadie en sus cabales podría estar pensando de las Fuerzas Armadas, como que vendiera departamentos en Santa Fe. Dices, no, o sea, muy bien, está padre tu punto, qué chido, pero no se trata de eso, ¿no? El ejército tiene una función mucho más importante para México. Los mexicanos confiamos en el ejército, le tenemos todo el respeto. La percepción es altísima. Y entonces están mal usando al ejército. Sí. Y también cabe la posibilidad de que hayan platicado cosas y le hayan platicado cosas a Andrés Manuel. Porque acuérdate que la postura que tiene ahora con el ejército... No era la anterior, ¿no? Dice 26 de abril de 2010 en la cuenta de Andrés Manuel en Twitter. Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es solución. Se lo deberíamos de poner ahorita, ¿no? De hecho, ya lo traemos en redes sociales para que le recordemos a la gente lo que siempre pensó Andrés Manuel. Como tú dices, no sabemos la reunión que tuvo con el secretario de Marina y el secretario de la Defensa. Todavía con Cienfuegos, Todavía con Cienfuegos, cuando él voltea completamente su discurso y entonces dice todo para las Fuerzas Armadas. Todo. ¿No? Cuando lo pudieron haber amenazado de que todo el país estaba, todas las policías y los gobiernos estatales eran completamente corruptos, estaban infiltrados, como yo creo que también lo hicieron con el presidente Calderón y el presidente Peña. ¿No? Yo creo que ese es el discurso en las Fuerzas Armadas. Pero fíjate, nada más que curioso, ni el visceral de Felipe, ni el petimetre de Peña se atrevieron a pensar en tocar la Constitución para dar un lugar, una cabida de privilegio a la bota. Les dieron terrenos, dinero, homenajes, lo que quieras y mandes. Pero no tocaron esto. Porque ahora además, sí, porque además siempre hemos mantenido, yo creo que desde 1946 o 56, este equilibrio político, ¿no? Entre el poder civil y el poder militar. ¿Sí? Si ahora cambian la Constitución, nos cambian este equilibrio político. Así es. ¿No? Entonces eso es muy grave, o sea, más allá del tema de seguridad, ¿no? Está el tema de los fondos que se les están dando por medio de negocios, ¿no? Que me parece súper delicado, y está el tema de que entonces el próximo presidente va a ser un militar o lo van a poner los militares. Y podría caber esa figura. Sí, por supuesto. Se está sembrando. Se está sembrando todo para que sea, ¿no? Entonces, pues sí es muy delicado. Nosotros esperamos que en el Senado, el día de mañana, que es cuando se va a votar la ley el cambio constitucional para militarizar la seguridad, esperamos que voten en contra y realmente se pase a la Secretaría de Seguridad Pública, a los elementos del ejército, se hagan civiles, tenga mando, tenga cadena de mando, tenga operación y recursos civiles, ¿no? En lugar de como lo están planteando. Sí, nosotros todavía tenemos esa esperanza de que todo se vaya hacia la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora, porque además tenemos ese problema, ¿no? Que le cambiamos los nombres a las cosas cada vez que entra un nuevo gobierno. Y además nosotros también lo habíamos bautizado como la Secretaría de Seguridad Sarita García, porque ya ves que siempre hay que tener una abuela y que te dé chanclazo. Así es. Entonces, mira, nosotros esperamos que mañana los senadores realmente se porten a la altura de lo que necesita el país
y cambien el texto y sea diferente a lo que hasta ahorita está en el dictamen que mandó diputados. María Elena, dime. A mí me parece que mañana va a ser un día de parteaguas histórico. O sea, como tú decías hace unos minutos, esto puede cambiar el rumbo completo de la historia del país. Los senadores tendrán esta conciencia de que le puedes partir la madre en 4 a la historia del país. Pues lo hemos ido hablando con los senadores en grupos pequeños, con diferentes senadores de diferentes partidos, nos hemos reunido inclusive con los de Morena, para decirles el riesgo que tenemos, como viene el dictamen, ¿no? Porque además, fíjate, nos cambia el federalismo, porque ponen a la Guardia militarizada en todo, ¿no? Y ya lo estamos además viendo en la práctica, porque no está la ley, pero tú vas a los estados, ¿no? Y ya te platica la gente que los que mandan son los militares sobre los civiles, que ya hay convoys militares en muchos lugares y los policías son como en segundo plano, ¿no? Bueno, aquí mismo, aquí cerca en el Estado de México, los ciudadanos escribían de una pequeña colonia donde le mandan decir a los colonos: estimados colonos, a partir de la próxima semana se une a la seguridad de este espacio el coronel, no me acuerdo cómo se llama, quien va a llevar la seguridad por medio de la Guardia, ¿no? O sea, y la ley no está, entonces ya lo están operando, ¿no? Y le quitan las capacidades a las policías, ¿no? Cuando las policías, por supuesto, que están en muy mal estado, Causa en Común siempre ha sacado estudios sobre cómo está el desarrollo de las policías, pero de ahí a destrozarlas, ¿no? Además que no tenemos mejores policías porque nuestros políticos no han permitido que tengamos mejores policías, ¿no? Se dedican a destrozarlas, a utilizarlas políticamente, a decir que están mejor porque ya compraron 10 patrullas, pero no los preparan, no les dan mejores sueldos, los horarios son infames. No, entonces, pero somos como un país de caricatura, de mala caricatura. Pues mira, todavía yo creo que más abismal el asunto, porque algunos todavía somos de las generaciones que nos reíamos con las parodias que hacía Lelutier a propósito del gobierno argentino, del gobierno militar, cuando decían: y el secretario de comunicación, el brigadier quién sabe qué, y el secretario de caminos, el almirante quién sabe quién, y el secretario de educación, cabo segundo, Rodrigo quién sabe qué. Y nosotros decíamos: puta, qué mal la pasaron, pobres argentinos, güey, qué chinga. Y mira, y en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, estamos hablando como de 30 años. Parece que no aprendimos nada, ¿no? Pareciera que la nueva realidad, o sea, pareciera que la realidad cambia porque llega un gobierno nuevo, pero la realidad no cambia. Exactamente, la realidad es la misma y lo que tenemos que hacer es transformar la realidad para mejor. Nos dejaron, ¿no? Por lo menos los últimos sexenios, nos dejaron en la plena chingada. Estamos en la chingada. Pareciera que quieren continuar la estancia en la chingada, cuando todo el asunto era: oye, salgámonos de la chingada. A lo mejor un grado arriba, a lo mejor un peldaño arriba, pero no en la misma o peor. Claro, además se está desaprovechando una oportunidad súper importante, ¿no? El presidente llega con toda la legitimidad, ¿no? La gente lo quiere, la gente está harta de lo que pasó en el pasado, ¿no? Pues es como para tener una fiscalía fuerte que esté haciendo las investigaciones, que ponga suficientes controles, porque también ese es otro tema, ¿no? El presidente puede ser una persona muy honrada, yo no lo dudo, pero de ahí a que su equipo sea honrado, no. Pues puede haber un abismo de diferencia, ¿no? La cabeza es muy importante, pero si tú no pones los controles, pues las cosas no van a mejorar, ¿no? Pero además si te estás saltando las licitaciones, ¿no? Si pones a tu gente en los lugares de privilegio, pues por mucha confianza que le tengas, no va a funcionar. Yo pienso todavía en hacer una cruzada para salvar a Andrés. A esto me refiero. Cuando quiere atacar desde el micrófono de la hora nacional en la mañana, acusa de conflicto de intereses.
Sí. A alguien. A quien quiera. Que sea. Bueno, es el presidente. A quien sea. Pero en la terna a la Suprema Corte, ¿qué tal? No hay conflicto de interés. Ahí no hay conflicto de interés. No. ¿Sabes por qué? Porque ellas dijeron que no. Claro, y no solo eso, el nivel, ¿no? O sea, sí está cañón o sea, si ya nos quejamos cuando entró Medina Mora, por ejemplo, que como si era tan cercano al presidente iba a meter a Medina Mora. Hablando del presidente, ¿no? Henry. Hablando del presidente anterior. Y ahora nos mete a 3 personas que son completamente de Morena. Asociadas. ¿No? Asociadas, y que además el nivel es súper bajo. Muy bajo. ¿No? Entonces como lo que pasó con la Comisión Reguladora de Energía. Exacto. Voy a mandar unas ternas de unos técnicos, porque los que tienen ahí no conocen, no saben, y manda a los polivoces, a Clavillazo, a Capulina, y además, aguas si te burlas de ellos. Sí. A ver, usted quiere estar en la comisión. Sí, pero la cosa es calmada. Mire usted, lo que yo traigo es que vamos a hacer unos tacos, ¿verdad? Unos tacos. Y todo el mundo, todos los senadores. ¡Qué risa! Y él se enoja porque se burlan de esos candidatos que mandó. Sí. No puedes mandar esos candidatos porque son honestos. Es que no es suficiente. No saben. ¿No? Pero son honestos. Pero además, ¿sabes qué pasa? No eres tan honesto cuando aceptas un puesto para el que no estás preparado. Lo dijo Xóchitl. Eso también es corrupción. Claro, o sea, si tú aceptas un puesto para el que no estás preparado, también es corrupción. Si le hablas a Andrés Manuel golpeado, no funcionan las cosas. Entonces, por eso digo, hay que salvarlo y pedirle, por ejemplo, a los senadores mañana, salven el sexenio, cabrón. O sea, estamos hablando de tamaño. El sexenio y el país. Sí, claro. ¿No? Pero que los cambios constitucionales se supone que los haces porque quieres que perduren. Ya olvídate de los buenos o malos. O sea, vete a los intereses. Claro. Hay que salvar el sexenio porque el país, mira, es una figura muy relativa y no te vayas también tú, como causa en común, a robar el concepto de país. Claro. Si ya te robaste al pueblo, ahora el país. Entonces, que salven el sexenio mañana. Todos los senadores que sí tienen conciencia, ¿están en Morena o no? Sí, claro. Pero se trata de salvar el sexenio y sí, como tú dices también, el rumbo del país, que no es cualquier cosa. Así es, ¿no? Además, mira, les decíamos a los senadores de Morena en algunas reuniones, bueno, lean el dictamen, porque lo que les están diciendo que dice el dictamen no es, ¿no? O sea, nos decían, es que no es militarizar, ¿no? Decía también un diputado, Delgado, que era precisamente quitar la militarización. Les dije, oigan, lean lo que dice. Dice que van a entrar en para todo, eso, que los van a capacitar. ¿Para qué quieres esos ojototes, no? Mario? ¿Para qué te sirven esos ojototes? No, y decía Monreal que es desmilitarizar. Pues no es desmilitarizar, o sea, ¿dónde dice eso? Además, pues lees el texto constitucional y es lo que es. Ayer invitaba yo a toda la perrada que nos oye. Lean, porque por la desinformación que causan incluso los legisladores, que quieren venderte como si fuera un infomercial, un asunto como la militarización o la Guardia Nacional Militar en nuestro país, que no te la pueden vender así, pero así lo hacen. Lean, porque no es el asunto de si Guardia Nacional o no Guardia Nacional, no. No es mucho más allá. Es más, no es que el ejército tenga la culpa de... No. Nadie está contra el ejército. Exactamente. Nadie está... Es que ellos son muy buenos. Nadie está hablando del ejército. No, es que ellos nos salvaron en el norte del país. Nadie está hablando del ejército. Al contrario, precisamente porque respetamos al ejército y le tenemos toda la confianza, es que lo tenemos que cuidar. Y no deberíamos permitir que abusen de ellos como quieren abusar en este sexenio. Exacto. Pero insístele a la gente, ¿no? Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que sí es un tema también de que la gente está harta y con toda la razón, y entonces la gente siempre opta por medidas mucho más punitivas, ¿no? Por eso es que la gente dice qué bueno que vayan más delitos a prisión preventiva, qué bueno que los militares estén en la calle, ¿no? Qué bueno que haya cadena perpetua, pena de muerte, y nada de eso nos mejora el país. Suplico tu mesura. Porque Andrés acaba de comparar
a la Guardia Nacional con el Ejército de Paz de la ONU. No, pues. Suplico tu mesura, tu buen talante. Pues mira, ojalá decida hacerlo por la vía civil y no por la vía militar. Azules. O sea, ya sabemos que van a hacer los cascos azules. Ya sabemos, bueno. Y acaba de anunciar que ya escogió a la titular de InMujeres. ¿Y a quién escogió? A Nadine. You know, Nadine? You know? No. Nadine Gassman? No. No. Era una de las de la terna. ¿Y ya decidió? Y ya porque la terna, acuérdate que ya la habían hecho para InMujeres y él tenía que decidir. Y entonces ya anunció que la titular de InMujeres es Nadine Gassman, ¿no? Sí. Aquí le digo en un momento, querido señor. Sí, es Nadine Gassman. Estaba también otra diputada de Morena. La que elige finalmente el presidente, el nombre completo es Nadine Gassman Silverman, que tiene una maestría en Harvard y un doctorado en Ciencias Políticas en Salud por la Universidad de Hopkins, además de ser la representante de ONU Mujeres Brasil. Bueno. Tiene un buen currículum. Para esta terna... ¿No estudió diseño? No estudió diseño, como en el caso del CONACYT. Para esta terna sí se pulieron, fueron 3 mujeres importantes. ¿Es donde estaba Patti? Patti Olamendi, ¿no? También, que tiene un gran currículum en materia de defensa de las mujeres, y estaba María Candelaria Ochoa Ábalos, que era la única que tenía como cierto conflicto de interés porque pertenece a Morena, pero también tiene un historial de atención a las mujeres, y la otra era Patricia Olamendi Torres. Sí. Ay, pues qué bueno que aquí sí eligieron bien, la verdad. Qué bueno. Es para celebrarlo, ¿no? Sí. Y ojalá sí sigan eligiendo los demás puestos. Yo creo, fíjate, así son las cosas. Yo creo que hay que reconocerles lo que hacen bien, ¿no? Creo, desde luego, lo que se haga bien hay que consignarlo. En el caso de InMujeres, yo creo que se cuidó mucho, primero, porque en medio estaba doña Olga, y también debió haber tenido algo que ver doña Beatriz. Claro, posiblemente. Entonces bueno, como que ahí muy bien los perfiles. Y qué bueno que lo hagan solidez, bien. ¿no? Así quisiéramos que fueran las ternas a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí. O los nuevos llamados a CONACYT, por ejemplo. También. ¿No? Entonces. Otra vez. Yo creo que hay gente súper valiosa. No al nepotismo. No al amiguismo. Claro. Y ve CONACYT. ¿No? Y ¿sabes qué pasa? Que si son sus amigos y son muy buenos para su trabajo, pues qué bueno. Pero y si no son sus amigos y son los buenos para el trabajo, que los ponga. Sí. Que no tenga miedo, porque me parece que ese es un problema en Morena. Tienen miedo de la gente que no ha ido con ellos caminando durante todo este tiempo en lo que llegaban al poder. Sí. Y es una tontería, porque hay gente valiosa afuera y adentro. Pero es que tú lo decías al principio y finalmente se vuelve una regla. Si Andrés Manuel es honesto, y creo que no hay duda de que lo es, eso no implica que a quienes llame lo sean. Claro. Y entonces aquí es donde se desparrama el atole, porque prefieren la lealtad que la capacidad. Sí, ese es un problema de y lealtad, entre comillas, porque hasta en la historia de Andrés Manuel le han volteado la espalda más de 3 veces, ¿eh? Sí, o sea, es más importante la capacidad. Yo me acuerdo de una. ¿De cuál te acuerdas? De una que le voltearon. Los leales. Ah, mira. Ah, claro, los muy leales. Los leales. O sea, que ni siquiera los leales te garantizan que van a estar a la altura de lo que tú necesitas. Es que yo creo que necesitas en el gobierno gente capaz y poner controles, ¿no? Si no hay controles, cualquiera se puede atrever a robar. Si no hay controles y si no sabes que va a haber consecuencias. ¿Estás de acuerdo? Y peor todavía, porque si alimentas a este zoológico, pueden cometer los errores más grandes, pero con superioridad moral. Ah, claro, porque además la moralidad parece que solo es de ellos, ¿no? Ah, sí, ya olvídate de dónde viene la moral, olvídate de los espíritus. Es no más importa. Bien el principio moreno, ¿no? Uh-huh.
La moral como un principio moreno. Que los griegos, ni que la por favor. No, si eres de ellos, si eres de Morena, entonces eres moral. Si no eres de Morena, eres amoral. Exactamente. O sea, lo cual es lo más ilógico que hay. Vives en pecado. Y entonces volvemos a... Por eso te decía, hay que reírnos. Porque si había una pesadilla en el mundo, es cuando estaba dominado por la religión y por los gobiernos totalitarios. Entonces, o eras pecador por un lado, o delincuente del otro lado. Y entonces traían de los huevos. No había para dónde. Pero si todas estas figuras las juntas... Ya desde el siglo XVIII hay figuras que se parecen mucho cuando juntas la parte moral, espiritual, religiosa con la parte del Estado. Por eso es que en México las separamos, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Verdad que un día los separamos? Algún día los separamos y Exacto. Precisamente eso nos dio paz y tranquilidad. Exacto. Eso nos dio poner cada cosa en su lugar. Cuando juntas ciertos elementos, se puede volver muy peligroso el asunto. Claro. Hay elementos que no pueden estar juntos, que está bien que estén separados en barriles distintos, en bodegas distintas. Claro, por eso es que la parte religiosa está separada completamente de la parte política en el país, o se supone que así es y que así queremos seguir siendo, ¿no? Y también por eso el poder militar está separado del poder civil y por eso no los mezclamos, ¿no? Ni con el poder económico. Ni se nos ocurriría confundir una tribuna con un púlpito. Exactamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Oye, te quiero agradecer que hayas estado aquí. Muchas gracias. Me gusta mucho platicar contigo. Es un gusto verte. Invítame más seguido. De veras que lo voy a hacer. Además, con todo gusto. Porque sí, pensé en un tema de principio, pero podemos tocar 17 temas y no nos salimos de largo. Eso es muy rico. Muchas gracias, María Muchas Elena. Gracias, Broso. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, María Elena Morera. Esta mañana en el 105.3 de FM, aire libre.